Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2090 del Catecismo de la Iglesia Católica. La esperanza. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Hay dos clases de presunción. O bien, el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien, presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Hagamos un alto. Yo había querido leer también el artículo que sigue de la caridad, pero creo que es importante que meditemos en esto. Estamos hablando del primer mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Amar a Dios. Y aquí el catecismo nos está proponiendo que el amor a Dios implica la fe en Él, la esperanza y la caridad. Por supuesto, sin estas virtudes, pues no pudiéramos amar a Dios. Pero en cuanto se refiere a la esperanza, también nos subraya que hay dos pecados en contra de la esperanza. Y fíjense, casi nunca hablamos de esto, y me acuso a mí mismo, creo que pronto voy a tener que dar alguna charla sobre esto. Pero la esperanza es una virtud teologal que debemos nosotros de procurarla, de tenerla, de incrementarla, de vivirla. A veces pensamos que la esperanza es la resignación de las cosas y pues ni modo, ¿verdad? Pues ya espérate. No, la esperanza es una virtud, y como virtud es algo activo que nos mueve a amar a Dios, en el sentido de incluso esperar que Él obre en nosotros para que nos dé la capacidad de amar y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Es decir, debiese de ser una espera activa, una espera expectante, una espera que está en vigilia. Y bueno, de todo esto sí hemos hablado mucho, sobre todo en tiempo de Adviento. Pero hablemos de los pecados que van en contra de la esperanza. Y esto es la desesperación. Y en cierta forma la presunción. Fíjate bien lo importante que es esto. Por desesperación el hombre deja de esperar a Dios su salvación. Y ahí es donde simplemente ya no cree más en sus promesas ni en su misericordia.
Y esto sucede porque el hombre, en lugar de amar a Dios por sobre todas las cosas, en cierta forma decidió amar o poner más su confianza en la criatura. Y cuando se sabe que la criatura le falló o que él mismo falló, entra en esa desesperación. Yo recuerdo que hace tiempo estaba hablando con algunos sacerdotes y bueno, el tema fue muy fraterno, ¿verdad? Nada que ver como una clase teológica o eso, no. Estábamos en una tertulia fraterna, de sobremesa, y salió el punto en donde yo expresé que la depresión podría ser un pecado cuando es consentida. Y el padre me tenía la otra postura, decía, no, es que puede ser una enfermedad. Y como enfermedad no hay pecado porque la persona no tiene elección. Y ciertamente él está en lo correcto, pero lo que yo decía era cuando es consentida, cuando tú teniendo la libertad de no deprimirte, sino de confiar en Dios, de esperar en Dios, de reconocer que Dios es Dios, y mientras Dios siga estando en su trono y escuche nuestra oración, milagros pueden suceder. Pero cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de esperar en Dios y nos ofuscamos en nosotros mismos, pues viene la desesperación, viene la depresión, viene la angustia. Y si esta crece, pues claro que vamos a estar en serios problemas. Por eso incluso amar a Dios por sobre todas las cosas implica, ¿verdad?, el no estar deprimido. No sé, quizás aquí algún teólogo me pudiera ayudar a profundizar más en este sentido, pero si la depresión es no sentir amor, bueno, ¿por qué tendrías que sentir amor? Nuestro trabajo es amar a Dios, y en tal caso, más bien somos nosotros los que debemos de amar a Dios, no esperar su amor. Y bueno, en ese sentido, el esperar su amor, el esperar el amor de Dios, pues es la virtud de la esperanza. Y cuando ya no está esta esperanza, entonces te sientes deprimido, ¿verdad? Sin amor, vacío. De ahí que es importante enfatizar esto. Y también el otro pecado contra la esperanza es la presunción, el exagerar la misericordia de Dios, el de una u otra forma, el presumir, ¿verdad?, que Dios como quiera me va a perdonar sin yo esperarlo, sin yo buscarlo, sin yo merecerlo, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando no hay una conversión, cuando queremos la gloria sin ningún mérito nuestro, pues estamos en un grave error. Ya anteriormente habíamos subrayado que la salvación viene por Cristo. De eso no nos quepa la menor duda. Pero esa salvación nosotros la adquirimos cuando lo aceptamos a Él. Y cuando lo aceptamos a Él, aceptamos vivir conforme Él nos invita a vivir. De lo contrario, no lo hemos aceptado. Y al no aceptarlo, pues seguimos condenados. ¿Te das cuenta? Todo esto está tan unido que nos invita a llevar una vida de fe, una vida plena. No se trata de que confiemos en nuestras fuerzas, es que confiamos en Él. Y aunque fallemos, sabemos que tenemos quien nos defienda, porque confiamos en Él, pero esta confianza nos lleva a vivir de acuerdo como Él nos pide que vivamos. Importante entender esto de la esperanza para poder vivir mejor nuestra fe.